Muy bien, queridos amigos, capítulo 1, versículos 58, 57 a 80. El nacimiento de Juan el Bautista y su infancia. Nos habíamos preguntado cuál era la reacción de los vecinos y de los parientes y por qué se alegran ante el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué recupera la voz Zacarías? ¿Cuál es su primera reacción? ¿Cómo relacionaríamos los cánticos de María y de Zacarías? Y por último, ¿cómo intuimos que fue la infancia de Juan el Bautista y qué podemos inferir de esta infancia? Poco después de la partida de Nuestra Señora, como se expresa en el versículo 57, Isabel dio luz a su hijo. Del relato de San Lucas daría la impresión que los vecinos y parientes se enteran en ese momento de la maternidad de Isabel, aunque bien podría ser un modo aproximado de decir las cosas. Se alegran por ella, porque era estéril y era anciana, y porque no podía ser parte de la herencia del Mesías. Mejor dicho, de su linaje no saldría el Mesías esperado. Este concepto se amplía con la mención ¿qué llegaría a ser este niño? Y Lucas agrega porque la mano del Señor estaba en él. Al octavo día de su nacimiento tenía lugar la ceremonia de la circuncisión en la que tomaban parte no solo los padres sino toda la familia, ya que en el relato vemos que es el entorno familiar quien decide o toma la iniciativa de ponerle nombre al niño. Debe llamarse Zacarías. Pero tanto la madre como el padre anuncian que se ha de llamar Juan. Juan, que quiere decir regalo de Yahvé, o Yahvé es misericordioso. Es una clara alusión tanto del carácter milagroso de la preñez de Isabel como de la misión misteriosa, pero de misericordia, que Juan tendrá que cumplir de acuerdo a los planes divinos. Ni bien Zacarías confirma la decisión materna, recupera el habla. Es un dato interesante porque debemos acordarnos que en el momento de la anunciación del ángel, Zacarías pierde el habla, pero tampoco puede comunicarse con los sacerdotes y de su entorno para comunicarle y decirle qué pasó. Quedó mudo, totalmente mudo. No se podía comunicar. El plazo de la profecía angélica se había cumplido. El castigo de la desconfianza estaba terminado. Y lo primero que hace al hablar es bendecir a Dios. Estos acontecimientos mostraron a los vecinos que algo especial rodeaba a este hijo prodigio y que San Lucas agrega que se preguntaban ¿qué llegaría a ser? ¿Será el Mesías? ¿Será un gran profeta? Relaciónenlo, como dije hace un momento, con la reacción de los sacerdotes en el templo cuando Zacarías sale mudo y no podía expresar lo que había ocurrido en esos momentos. Hay como un silencio que resguarda ese anuncio y que ahora se va develando. El niño será precursor del que viene, del Mesías esperado, y que Zacarías reafirma como el Señor. El detalle de cuántos los que oían estos sucesos grababan en su corazón estos acontecimientos nos revelan que en algunas de estas personas o quizás sus directos descendientes fueron algunas de las fuentes a las cuales acudió Lucas para poder escribir esta parte de su evangelio. San Lucas dice, en efecto, que la mano de Dios estaba con él.
con Juan el Bautista. No sabemos si esto se refiere a estos hechos relacionados con su nacimiento o a otros de su infancia o al conjunto de su vida. Lo que sí sabemos por el mismo Lucas, que el Señor se comunicaba con Juan y le dirigía habitualmente su palabra, como lo dirá más adelante en el capítulo 3. El Espíritu Santo sigue siendo el protagonista de este primer capítulo de San Lucas y vuelve a ser mencionado respecto a Zacarías. Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó. El don profético de Zacarías puede ser entendido como una gracia carismática, como resumen de la obra redentora y de la misericordia divina. Pero las gracias carismáticas no se ordenan primariamente a la santificación de la persona que las recibe, sino al bien de las que los escuchan. Y en este caso se dan ambas cosas, pues la referencia a la acción del Espíritu Santo en Zacarías es también del orden santificador personal. Zacarías fue elevado en ese momento a un grado de gracia superior al que ya tenía. Las profecías contenidas en este cántico son dos, una sobre Cristo y otra sobre Juan. Zacarías resalta fundamentalmente la misericordia de Dios en una visión teológica de la historia análoga a la que había hecho María en el Magnificat, pero más detallada. Dios ha hecho misericordia repetidamente en la historia, ha prometido misericordia y ha cumplido sus promesas misericordiosas. Zacarías insiste notablemente en el hecho tan importante para el pueblo judío del cumplimiento de las profecías, es decir, de la fidelidad de Dios a su propia palabra. Había prometido desde antiguo por boca de los profetas, había jurado a Abraham y lo ha cumplido. Las promesas divinas han sido siempre, dice Zacarías, promesas de salvación. Habla de salvación del pecado, de tinieblas, de sombras de muerte. La esclavitud angustiosa es fundamentalmente espiritual y la liberación prometida también lo es. Es por eso el camino de la paz que para el judío piadoso no se reducía a la ausencia de guerra, sino al sumo bien del hombre. Hay también una clara alusión a la historia del Éxodo en el sentido que la liberación tiene como objetivo el poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, del mismo modo que Moisés pedía al faraón libertad para ir a adorar a Dios en el Monte Santo, y no es ya la huida de la tierra de la esclavitud, sino del propio pecado personal, y deja de ser la búsqueda de un monte de adoración para convertirse en persecución de la santidad y de la justicia, que es la verdadera adoración de Dios y que Dios espera de los hombres. Hay un párrafo referido directamente a Juan y a su misión como precursor de Cristo. Lo llama profeta del Altísimo y precursor, que va delante del Señor, que es el que prepara el camino. Y de este modo llama al Hijo de María con el título de Señor, pues es a él precisamente a quien Juan va a anteceder. Al que está viniendo, a Cristo, lo llama luz de lo alto, iluminador. Del Padre Celestial alaba las entrañas de misericordia, lo llama fuerza salvadora, libertador, redentor. La encarnación es descrita entonces como una visitación de Dios, propiamente hablando, una visitación de la misericordia a la humanidad. San Lucas retoma el argumento de Juan Bautista para resumir su vida en una escueta sentencia. El niño crecía y su espíritu se fortalecía. Vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nada dice entonces acerca de su infancia en forma explícita, pero podemos inferir que
y es muy posible que a la edad de los 12 años, en el momento de la presentación como adulto, haya ido a vivir junto con los esenios y a través de eso hacer una vida de penitencia y preparación. Bien, hasta acá este breve resumen de lo que hemos visto del final del capítulo primero. Espero que les guste y espero sus comentarios. Un abrazo.